Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Buenas noches, familia El Almendro. Deseando que para todos ustedes sea una noche llena de ricas y abundantes bendiciones. Hoy voy a compartir con ustedes un texto que está en el Salmo 78, versículo 27. Salmo 78. Salmo 78, versículo 27. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 39. Salmo 78, versículo 27 al 39. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu de Dios. Amén. Salmo 78, versículo 27 al 39. Bueno. Dice, Él hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Altísimo su Redentor. Pero les lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. ¿Amén? Bueno, entonces la semana pasada, este va a ser el texto base. Por favor, vayan buscando Mateo capítulo 11, 18. Este va a ser el texto central y quiero conectarlo con la predicación de la semana pasada que hablé de las 4 esposas. Las 4 esposas es un relato que está en el libro de sabiduría de los judíos, que es el Talmud. Entonces ustedes se van a preguntar para qué yo voy a tocar en un libro que no es la Biblia, ¿no? Y es porque el Señor Jesús era judío, ¿no? Y los escribas y fariseos eran, ¿qué? Judíos. Y pues ellos entregaron a Jesús a la muerte y lo crucificaron. Entonces, yo he venido hablando acerca de la manera en la que nosotros creemos, ¿sí? Y es como destruir estereotipos, formas y como uno preconcibe las cosas, y uno a veces se hace imágenes de Dios, de las cosas de Dios, del Evangelio, que son imágenes erróneas. Entonces, cuando yo a veces les digo cosas a las personas, a veces las personas entran como con conflictos internos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen un conocimiento previo, o de pronto se han hecho una idea de Dios, pero pues resulta que Dios no es así. Entonces, cuando a veces no les va bien en la vida, cuando a veces las cosas no van conforme ellos tienen en la cabeza, le echan la culpa a Dios o le echan la culpa a las demás personas. En realidad nosotros los seres humanos tenemos esa costumbre. Cuando a veces no nos va bien a nosotros o cuando las cosas no salen, nosotros empezamos a buscar culpables, ¿no? Y uno de esos culpables es Dios. Para nosotros, ¿no? No es que Dios sea culpable, sino que nosotros lo culpamos de todo lo que nos pasa de mal en la vida, ¿no? Entonces yo he venido hablando en algunas predicaciones de que Dios a veces orquesta situaciones para que usted caiga y para que usted fracase, para que finalmente Él pueda tenderle a usted la mano. Entonces, pero no todas las veces es así, ¿cierto? Entonces, con esto quiero hablarles a ustedes acerca de la manera en la que creemos y de la solución, ¿no?
no solamente yo les vengo a dar palo, ni les vengo a de pronto colocar predicaciones en donde de pronto usted diga, no, este man va a empezar a decirnos otra vez cosas, que no nos congregamos, que no leemos Biblia, que no hacemos las cosas. Esas son cosas que ya les he venido hablando, ¿cierto? Entonces, la semana pasada yo hablé del Talmud, porque en el Talmud hay una historia en la que los judíos la utilizan mucho, es una historia muy conocida, y es la historia de un hombre que era muy rico, y este hombre tenía 4 esposas. Entonces, la primera esposa era la que él más amaba, era la mujer que él más cuidaba, ¿sí? La segunda esposa era en la que él más se ocupaba para sostenerla, ¿sí? Para guardarla. La tercera era la que tenía ahí, que visitaba de vez en cuando, ¿sí? Y la cuarta era la esposa a la que él siempre ignoraba. Entonces un día este hombre tuvo que partir un largo viaje y dijo, voy a hablar con mis esposas. Y adivina quién fue. Fue a la que él más quería, ¿no? A la primera. Y le dijo, amor, acompáñame porque voy para un largo viaje. Un viaje quizás sin retorno. Entonces ella le dijo tajantemente, como dice el taxista aquí en Bogotá, yo por allá no voy. Le dijo, no, yo por allá no voy. ¿Sí? Fue a la segunda, él se asustó y dijo, uy, pero ¿cómo así es la que más yo amo? Pues voy a ver si la que yo más cuido me puede acompañar. Y le dijo, amor, acompáñame a este viaje. La segunda le dijo también tajantemente, yo por allá no voy. Se decepcionó y fue a la tercera. La tercera le dijo, yo por allá no voy. Yo a lo máximo lo acompaño a usted hasta la puerta de la casa y lo despido. Hasta ahí lo acompaño, hasta la puerta. Entonces el hombre se fue muy decepcionado y se fue a buscar a adivina quién, a la cuarta. Y le dijo a la cuarta esposa, le dijo, amor, tengo que ir a un viaje y quiero que me acompañes, es muy largo. Ella le dijo, yo sí voy a ir. Entonces, la primera esposa es la carne. La carne es la que nosotros más amamos, ¿no? La que más atesoramos. ¿Por qué? Porque por la carne muchas veces nosotros trabajamos. ¿Nosotros trabajamos para qué? Para cubrir la carne, para alimentar la carne. Nosotros trabajamos para alimentar. O sea, usted diariamente sale a trabajar para cuidar su carne, ¿cierto? Pero la carne difícilmente lo va a poder acompañar en el viaje, porque el viaje largo al que iba este hombre millonario era la muerte. Entonces, en el libro del Talmud se recalca que el viaje largo era la muerte. Entonces, la primera esposa, que era la que más le amaba y más cuidaba, no la podía acompañar porque ¿quién puede irse con la carne? La carne se la van a comer los gusanos. La segunda esposa, ¿quién era? Las riquezas. Entonces las riquezas tampoco lo van a poder acompañar a usted al más allá, ¿sí o no? La tercera esposa es la familia, que es otro bien muy, muy valorado, ¿no? Nuestra familia nos puede acompañar ¿hasta dónde? Hasta la puerta. La familia, nosotros nos puede acompañar hasta cuando nos vayan a nosotros a enterrar, ¿sí o no? Hasta ahí. Y la cuarta esposa es el alma. El alma a la que este hombre millonario, igual que nosotros, no le prestamos nada de atención. Entonces, le prestamos atención a la carne, a las riquezas y a nuestra familia, pero no nos preocupamos ¿por qué? Por nuestra alma. Entonces, el alma es un bien que nosotros descuidamos demasiado. Pero el alma es el único o la única que nos puede acompañar a nosotros en ese largo camino que llamamos muerte. ¿Quién lo puede acompañar a uno a la muerte? Nadie más. Nadie más lo puede acompañar a uno. Entonces, ese libro de sabiduría, el Talmud, me sirve para poder entender un poco de la naturaleza y del pensamiento de ¿quién? De los judíos. Entonces, el judío, muy contrario a nosotros los latinos y a muchas personas, el judío sí se ocupa muchas veces de eso. ¿Por qué? Porque el judío sí lee escritura.
El judío se congrega en una sinagoga. El judío está pendiente de la sabiduría, ¿cierto? Entonces el judío tiene la Torá, tiene el Tanakh, que es Torah, Nevin y Ketuvim, leyes, profetas y escritos. Entonces tienen el Antiguo Testamento y se centran en el cuidado del alma, ¿cierto? El problema es que para tener cuidado del alma hay que seguir unos pasos y seguir un camino, porque hay muchas deidades, hay muchos dioses, hay muchas formas y muchos pensamientos a la hora de creer. Entonces, las personas a veces no entienden que la estructura mental que uno maneje en la vida de creencia es tan importante en el momento de creer y en el momento de cómo usted vaya a reaccionar a la fe. No es lo mismo una persona que tiene fe en un momento de dificultad a una persona que no tiene fe. Cuando yo veo los creyentes en la actualidad, muchos de los creyentes no tienen fe. De hecho, las iglesias en la actualidad se han encargado de lo que yo digo de vacunar a los creyentes para que los creyentes no crean. Entonces, ¿por qué yo les voy a decir a ustedes esto? Porque los creyentes que yo veo en la actualidad son muy apáticos. Entonces, la apatía es un problema en la vida de fe de muchas personas. ¿Y qué es la apatía? La apatía es, eso no me interesa, ¿sí? La apatía es, a esto no le presto atención porque yo tengo otras cosas que pensar, ¿sí? Entonces, la apatía es algo que en la actualidad nos está carcomiendo a las iglesias. Pero ¿por qué la apatía surge? La apatía surge cuando usted tiene una preconcepción de Dios y esa preconcepción es equivocada. Entonces, básicamente, los judíos sí tratan de cuidar ¿qué? El alma. Ellos tratan de alimentarse de la Torá, ¿cierto? Entonces usted dice, deberían ser muy espirituales, ¿cierto? Entonces usted dice, pero si ellos leen la Torá, si ellos oran, si ellos ayunan, ¿por qué el Señor Jesús le daba tan duro a los escribas y fariseos? ¿Por qué le daba tan duro al pueblo de Israel? Si ellos hacen todo lo que posiblemente el pastor nos está pidiendo hoy, que es leer la palabra, orar y ayunar. Entonces, ¿por qué ellos no podían tener cuidado del alma? O sea, ¿por qué, si ellos cuidaban su alma, por qué definitivamente no pudieron entender a Jesús? ¿O por qué no salvaron a Jesús, no? En este caso, y lo entregaron a la muerte. Entonces, esta semana me escribió alguien y le hice una llamada y la pregunta del millón. ¿Judas estaba destinado a entregar a Jesús? Y si estaba destinado, o sea, Dios lo destinó para entregar a Jesús. Y si Dios lo destinó, ¿Dios no es cruel? ¿Ustedes qué opinan? Entonces, es una de las grandes preguntas, ¿no? Entonces, si Judas tenía que entregar a Jesús, alguien lo tenía que entregar. Como que no tenía más opción. Entonces, claro, o sea, no había más opción sino solamente Judas. Entonces, lo tenía que entregar Judas, o sea, que Judas nació para eso. Dios elaboró un plan. Suena esto, ¿no? Dios elaboró un plan en donde iba a destinar a un hombre a que se condenara, entregando al maestro. Entonces, cuando leemos esto, y ese es el argumento de muchos ateos, dicen, pero entonces Dios es un Dios malo. Porque Judas, ¿qué culpa, no? Entonces, si usted se pone a pensar en ese argumento, usted va a hallarle la razón al ateo, ¿cierto? Entonces, usted dice, oiga, si Dios es muy cruel, porque ¿cómo iba a predestinar a un hombre para ser condenado finalmente? Entonces, el que piense de esa manera tiene un corazón embotado y lleno de carnalidad y además nunca ha leído bien la escritura. Entonces, el día de hoy, les quiero enseñar un poco acerca de precisamente de esto, ¿sí? Les voy a hablar de la quinta esposa que no está en el Talmud. Entonces, yo hablé de 4 esposas y la única que podía seguir a este hombre adinerado a la muerte, ¿cuál era? La cuarta esposa. La cuarta esposa, el alma, ¿cierto?
Entonces, los judíos se enamoraron de la esposa que nunca fue de ellos. ¿Cómo así? Este hombre tenía legalmente 4 esposas, pero hay una esposa que no le pertenece al judío. ¿Y qué esposa no le pertenece al judío? La fe. La esposa que no le pertenece al judío es la fe. ¿Por qué? Porque es la única esposa que el judío no puede acceder a ella, porque la única manera de que esa esposa llegue a su vida es porque Dios se la entregue. Entonces, el judío estaba ocupado en pensar que simplemente con leer la escritura, con orar y con ayudar, de esa manera podía ganarse ¿qué? La salvación. Entonces, para los que no saben, el judaísmo tiene unos requisitos para poder ser salvos y poder estar con Jehová Dios en la eternidad. Y una de ellas es el cumplimiento de la ley. La segunda es el santificar las fiestas, ¿sí? Y otro requisito que es muy común en ellos es como guardar todo lo que es la vida cúltica, ¿cierto? Entonces, la religión es la única esposa a la que nosotros no podemos acceder voluntariamente si no es dada por Dios. Entonces, nosotros estamos centrados en todo lo que nos ocupa a nosotros la mente, las demás esposas. Entonces, nosotros nos ocupamos en la carne, nos ocupamos en las riquezas, en nuestra familia, pero también las personas se ocupan de la religión. Entonces, la religión nace es un esfuerzo del ser humano por tratar de conocer o de acercarse a Dios. De hecho, la palabra religión es ligar. Entonces, es la manera en la que nosotros tratamos de engancharnos a Dios, ¿cierto? Pero imagínense en esto, la escritura dice que nosotros no lo buscamos a Él, sino que Él nos encontró a nosotros. El Señor Jesús decía: te doy gracias, Padre, porque has ocultado todas estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se la diste y se la revelaste a estos los pequeños. ¿Qué está queriendo decir? Que solamente Dios es el que revela la fe. Entonces, la quinta esposa, más allá de que sea la fe, porque es la manera en la que las personas creen, ¿cierto? Hay personas que tienen una religión arraigada en su corazón, pero esa es la fe de ellos, ¿cierto? Hay que respetarla. El problema es que posiblemente esa esposa le esté impidiendo a usted cuidar de su alma. O sea, Fabián, usted me está diciendo que a veces el ir a una iglesia puede ser el impedimento para que yo tenga cuidado de mi alma. Yo le voy a decir a usted que sí. Fabián, o sea que el ayunar, el tratar de obedecer a Dios en los mandamientos puede ser un impedimento para yo poder cuidar mi alma. Yo le voy a decir a usted sí. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tratamos de ganarnos la salvación. Es un mecanismo que está en el mundo. O sea, el que quiera buscar el pan tiene que trabajar, ¿cierto? Entonces nosotros pensamos de la misma manera que nosotros podemos ganarnos la salvación. Nosotros pensamos, ¿estoy siendo claro? Sí. Entonces nosotros pensamos que podemos ganarnos la salvación. Y la salvación no nos la podemos ganar. La salvación es porque a Dios le place. Entonces, si a Dios le place, nosotros somos salvos. Amén. Entonces el Señor Jesús lo decía en otras palabras. Le decía: Padre, ninguno de los que tú me has dado he perdido. O sea, todo creyente que es dado a Jesús es porque el Padre lo escoge y se lo da ¿a quién? A Jesús. O sea, usted me está hablando de que Dios escoge a unos y a otros no. Y le voy a decir a usted lo siguiente: Dios conoce el corazón del ser humano y Él conoce quién le va a aceptar y quién no, pero Él conoce nuestra enfermedad. Entonces, es como cuando usted tiene una enfermedad y usted va al médico, ¿cierto? El médico tiene una cantidad de medicamentos, pero digamos que el médico lo sabe todo y el médico sabe quién va a recibir el medicamento y quién no.
Entonces, obviamente el médico va a tratar de guardar esas personas que van a aceptar el medicamento. Pero este médico le va a dar a todos, ¿qué? El medicamento. Él ya sabe, no es acetaminofén, pero él ya sabe quién va a aceptar el medicamento y quién no. ¿Amén? Entonces, esa es la respuesta acerca de Judas. Judas, él escogió lo que iba a hacer. Dios, que maneja la omnisciencia, él todo lo sabe, él sabía de antemano que alguien lo iba a entregar. Les voy a decir por qué. Díganme una cosa, ¿a quién puso Jesús a cargo de los dineros? Y era el que sacaba de la bolsa. Si Dios y Jesús lo sabía todo, porque se lo revelaba al Padre en ese momento y porque era el Hijo de Dios, dígame, usted si fuera Jesús, ¿usted pondría un ladrón a cargo de la bolsa del dinero? Le pregunto yo. Más en aquellos tiempos en donde la necesidad era grande, usted no lo pondría, ¿no? Pero el Señor Jesús, ¿qué hizo? Le dio la oportunidad de servirle. Andaba porque fue uno de los discípulos. Lo puso a caminar juntamente con él. O sea, que le dio la oportunidad de recibir el evangelio. Lo puso a cargo de los dineros, lo puso como uno de sus discípulos. Es más, lo mandó también y lo comisionó a él para que él fuera y sacara demonios, para que hiciera milagros. Pero finalmente este hombre resultó entregando a Jesús. ¿Fue decisión de quién? De él. ¿Y por qué Judas entregaba a Jesús? Porque él tenía una idea preconcebida acerca de lo que iba a ser el Mesías. ¿Y cuál era esa idea? Yo se la expliqué a la persona que me llamó. La idea preconcebida era que iba a venir un Mesías, que era el Mesías victorioso. Ya les he hablado a ustedes de que los judíos esperan dos tipos de Mesías, que de hecho tienen conflicto porque el primer Mesías es se supone que vendría como David a reinar, y el segundo Mesías es uno parecido a José. José, el que fue vendido por sus hermanos y el que fue puesto en prisión y el que finalmente terminó reinando ¿en dónde? En Egipto. Entonces, ellos tienen esas dos ideas de Mesías, pero a los judíos no les agrada pensar de que su Mesías iba a tener que pasar, ¿por qué? Por ser vendido por sus hermanos. Y el Señor Jesús fue vendido por judíos. Amén. Entonces, ellos siguen pensando en el Mesías victorioso. Entonces, vamos a hablar un poco de la mentalidad, de la psiquis, del conocimiento que tenía Judas. Entonces, Judas esperaba un rey David. Entonces, Judas, ¿qué dijo? Este hombre que hace milagros, este hombre que sana suegras, este hombre que hace esto, este hombre que hace aquello, este hombre que le da de comer a todo el mundo, está endulzando a todo el mundo para que finalmente, cuando él diga se levante un gran ejército, toda la gente se rebele contra Roma y él vaya y tome posesión de Roma, acabe hasta, perdón la expresión, hasta con el nido de la perra y nos va a poner a reinar a todos. Por eso es que los dos hijos, los hijos de ¿cómo se llama? De esta mujer, los hijos de los... Se me olvidó. Los hijos de Zebedeo estaban discutiendo por quién se iba a sentar ¿a quién? A la derecha y a la izquierda. Porque ellos pensaban que el Señor Jesús iba a venir a derrocar a César. Iba a venir a derrocar a Roma. Que se iba a sentar en el trono ¿de quién? De Herodes. Y que desde allí iba a comandar a los ejércitos. Entonces, dígame una cosa. Judas pensaba que el Señor Jesús iba a hacer esto. Y que lo iba a poner a vivir sabroso, que él iba a ser el tesorero de la corona, que iba a adquirir muchos beneficios. Eso era lo que pensaban los discípulos. De hecho, cuando el Señor Jesús se lo refirió en algún momento, Pedro le dijo al Señor Jesús, le dijo, no maestro, no, a usted no le pase tal cosa, prefiero ir yo por usted, ¿cierto? O sea, no vaya a ir usted a la muerte, prefiero yo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Entonces,
El problema de las iglesias en la actualidad es que tienen el mismo pensamiento que Judas. ¿Cuál es ese pensamiento? Si yo estoy en enfermedad, si yo no tengo la economía, si yo no tengo la vida social, si no tengo todo lo que yo quiera, es porque Dios no me ama. Entonces, su autoestima, si a veces pensamos que las personas que tenemos alrededor no nos quieren, ahora imagínese pensar de que ni siquiera Dios lo quiere a uno. O sea, esa es una vaina muy fuerte para la mentalidad del ser humano. Entonces, en las iglesias le enseñan a usted que la única manera en la que Dios lo ama a usted es a través de que usted se comporte perfectamente, excelente, de que usted tenga un comportamiento ejemplar. Entonces, cuando usted va a esas iglesias, usted está errando en el conocimiento de la fe verdadera. Y usted se está llenando de conocimiento erróneo. Usted le está creyendo a esos pastores que solamente están interesados en que se les llene el bolsillo y el ego. Y les está creyendo, ¿por qué? Porque usted también quiere tener la vida, aunque usted no lo diga, usted también quiere tener la vida del pastor. Cuando usted no logra tener la vida del pastor, termina rajando del pastor. Porque usted ve al pastor con camioneta, ve al pastor viviendo en un buen apartamento, ve al pastor con lujos. Obviamente esto del todo no está bien. Y digo del todo porque también ahora las personas cuando ya no van, cuando se alejan de la iglesia, también piensan que el pastor es un pordiosero que tiene que vivir arrastrándose con el traje de paño lleno de huecos. Cuando usted ve que el pastor progresa y usted no, usted empieza a cogerle rabia a la vida de fe. Cuando usted ve que otros progresan, otros hermanos progresan y usted no, usted empieza a decir que Dios a usted no lo ama. Cuando hay otras personas que reciben el milagro y usted no, usted empieza a decir, es que Dios me ama a mí menos y ama más a otros. En algún momento de mi vida yo recuerdo que en mi caminar de fe, hubo una persona con la que yo compartía y yo recuerdo que este hombre perdió todas las riquezas y el hombre llegó al evangelio. Y este hombre a la iglesia donde yo me congregaba, porque ni siquiera fue el evangelio, porque era una secta, lo tengo que decir. Y este hombre cogió y fue y pactó un poco de dinero, llevó un poco de dinero, y de un momento a otro, en un golpe de suerte, aunque él, mejor dicho, yo creo que eso fue un milagro porque las personas a las que él le debía, que de hecho lo estaban buscando para matarlo, le perdonaron la deuda y le ayudaron a levantarse otra vez económicamente. Este fue un caso muy conocido en esa iglesia. Entonces yo recuerdo que yo ya estaba quebrado económicamente y yo tenía, lo único que me quedaba a mí era un reloj, que en ese entonces cuando tenía de pronto algunas comodidades, el reloj era bien costoso. Yo recuerdo que yo traté de hacer lo mismo y fui, y cuando llegó un pastor de la prosperidad, fue allá y puse mi reloj, lo puse en altar y lo ofrendé al pastor. Póngale cuidado esto. Entonces, pues mis queridos amigos, ningún milagro vino a mi vida. Era lo único que tenía, era mi reloj. Y yo amo los relojes, de verdad. O sea, yo tengo un problema con el tema porque yo tengo apego a los relojes. Yo veo un reloj y yo me quedo mirando los relojes. Yo veo de lejos un reloj fino, y yo conozco un reloj fino, un reloj que es lata. O sea, yo conozco de relojes. Yo quería mucho ese reloj. De hecho, duré varios sueldos tratando de pagarlo. Y era lo único que me quedaba. Y yo estaba estaba mal. Y allá fui al altar y lo puse en el altar. Pero no llegó ningún milagro. No hubo nada. Yo duré 1 año, 2 años y seguía igual de mal. Peor. Y yo estaba esperando la hora, ¿sí? Estaba esperando la hora de que me llegara mi milagro. Y no llegó. Entonces,
Yo recuerdo que una vez hablé con un pastor de esos y entonces el hombre me dijo que el problema mío era que yo no tenía fe, de que yo me comportaba mal. Yo decía, pero yo me comporto bien. De que era que yo tenía problemas espirituales, entonces me hizo liberaciones. Lo raro fue que el pastor ese terminó vomitando en lugar de que yo vomitara. Fue una vaina muy extraña. Y yo entré en una crisis. Yo casi no he hablado de esto. Un día le conté a mi esposa de eso que me sucedió, que yo fui, ofrendí mi reloj. Y después lo vi, qué casualidad, en la muñeca de un pastor. Entonces, mire, yo entré en una crisis de fe. Y no sé cuántos de ustedes les ha pasado eso, pero yo entré en una crisis de fe. Yo creí que a mí Dios no me amaba. Y el pastor decía, venga, pacte, diezme, ofrende, haga pactos, haga esto, haga aquello, pacten esto. Y de hecho en aquel entonces había una cadena de televisión, bueno, llamada Enlace. Y había una hermana que fue y pactó y también recibió un milagro. Y mejor dicho, yo dije, pero porque a Que mí me no, funciona. a mí no me funciona, ¿cierto? ¿Qué pasa conmigo? Entonces, la pregunta... ¿Qué tienen ellos que no tengan? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? ¿Sí? Al pasar el tiempo, me di cuenta de que aquel hermano que yo conocí, el hombre nunca más volvió a la iglesia. De hecho, salió en problemas con el pastor. A la otra hermana también vi que el dinero la alejó de la iglesia. Y el único que permanecía firme era yo. Qué cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde yo quiero ir con ustedes. Yo duré muchísimo tiempo comiéndole esa carreta, y digo carreta porque eso no es evangelio. Yo no tengo un Dios barato. Mi Dios no es el Dios que vino a morir porque usted tuviera casa, carro y beca. Eso para Dios es muy barato. O sea, yo les pregunto a ustedes que están allá, los que están acá, ¿ustedes creen que Dios es tan miserable y tan pegado, tan agarrado que va a entregar a su hijo, lo va a vender por un carro, una camioneta, por una casa, por la salud de una persona? No, no. Para Dios no es importante ni la primera esposa, que es la carne, que es con la que usted más la cuida. Para Dios no es importante las riquezas. Para Dios no es importante ni aún el tema familiar. Porque Él dijo, yo no he venido a traer unidad. El padre se levantará contra su hijo. Y el hijo se levantará contra su padre. Y los enemigos suyos van a ser los mismos de su casa. O sea, Él no vino a traer tampoco esa unidad. El que vino a traer salvación al alma. ¿En qué erraron los judíos? Que fue la única esposa que no está metida en el Talmud, en la religión. La religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios. Pero es la esposa que jamás van a poder alcanzar. Porque a Dios nadie lo alcanza. Él nos alcanza a nosotros, nos agarra y hace con nosotros como Él quiere. Jamás va a ser a lo contrario. El que piensa que puede pactar con Dios es muy ignorante. Porque para que yo pueda pactar con Dios tengo que estar a la altura de Él. Y no solamente eso, porque muchos dirán, ay, pero nos constituyó hijos. Entonces somos hijos, entonces estamos a la altura de Él. No, no, Señor. Tiene que tener lo mismo que Él tiene. Y Dios tiene demasiadas cosas. Tiene el oro, la plata, todo es de Él. Porque todo es en Él, por Él y para Él. Son hechas todas las cosas. Ningún ser humano puede darse el lujo de tratar de pactar con Él. Cosa que yo no sabía por mi ignorancia. Entonces imagínense una persona que hace un pacto y no recibe por lo que el pacto, por ejemplo, en ese momento la persona va a hacerse varias preguntas.
Y muchos de las personas van a entrar como en una crisis de fe, ¿no? Y finalmente van a terminar dejando a la iglesia. Entonces, yo quiero que usted piense hoy de Dios de una manera diferente. Porque yo lo que veo en la actualidad en las iglesias, y no es que la iglesia en la que yo pastoreo sea diferente, es la apatía. La apatía es producto de algo, la apatía no llega por sí sola, la apatía llega, eso es como por ejemplo cuando la mujer recibe tantos golpes del marido y le pega al marido y le pega al marido y ya cuando el marido trata de cambiar ya la mujer está apática, ya no lo ama, ya no lo quiere, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ya le cogió ¿qué? Dígalo conmigo fuertemente, le cogió pereza ese cuento, ¿sí? Entonces, imagínese Dios, yo quiero que usted piense en qué pensará Dios. Y Dios dirá, pero yo qué culpa de que usted primero no lea la Biblia cuando usted escucha un charlatán de esos. Segundo, qué culpa que usted tenga un corazón tan retorcido que usted piense que yo voy a negociar con usted a cambio de cosas o a cambio de su salud. Yo no he venido para que usted obtenga lo que usted se quiere. Imagínese, yo decía esta semana en la reunión de oración, imagínese donde Dios nos diera a nosotros lo que nosotros queremos. Nos destruimos, nos volvemos nada, acabamos con otras personas. Y lo digo también en mi caso. Entonces Dios da lo que Él debe dar, lo que Él sabe que nos hace bien. Pero cuando no nos da a nosotros lo que nosotros queremos, nosotros nos llenamos ¿de qué? De pereza, de rabia, porque no nos fue bien allá. Amén. Ese es el problema. Y este texto que yo toqué en el Salmo, mire lo que hace Dios. Una preconcepción que nosotros manejamos. Uno dice, Dios, hay personas que tienen una preconcepción, sobre todo el católico, lo digo con respeto, es de que Dios es amor. Ay, Dios mío, no, Dios es lo más hermoso y Él no permite nada malo. No, y yo no en mi mente no va a caber un pensamiento de que Dios permita lo malo. ¿Sí? No, Dios es tan tierno. Dios está por allá. ¿Sí? Pero Él no me está viendo. Entonces, y hay muchos creyentes que no, que Dios piensa, que ellos piensan que Dios está a favor de ellos. Entonces, como me dijo hace poquito una hermana, una casi hermana, me dijo, Dios pelea por sus hijos y Dios me librará de mis opresores, de mis enemigos. Entonces yo me pongo a pensar, imagínense, y el opresor y el enemigo soy yo. Y yo decía, pero ¿en qué momento yo me convertí en su enemigo? Mujer, o sea, ¿usted en qué mundo vive? Entonces, el cristiano piensa que el que no cree lo mismo que él tiene que ser condenado y Dios lo va a derrotar, va a barrer el piso con él. Mejor dicho, no le va a llamar escoba ni de trapero, pero va a trapear y va a barrer con esa persona. Así pensamos, y eso pensaban los escribas y fariseos, ¿no? Dios va a volver nada a Roma. Y los va a poner a reinar. Llegaron los asirios, acabaron con los romanos, ¿sí? Y acabó con los judíos. A ellos tampoco les fue muy bien. Y acabó con el templo y no quedó piedra sobre piedra. Entonces, ahí es donde está el problema. Entonces, aquí en este texto está hablando del pueblo de Israel. Cuando usted lee todo el Salmo 78, lo invito a que lo lea en la casa, usted va a ver cuál es la piedra de Dios, el mal genio que le dio a Dios. Dios dice, le llené el estómago de agua, lo saqué de la esclavitud, les di de comer hasta que se saciasen, les puso libertador, los sacó de la opresión y no quisieron copiar. Ahora usted, amigo cristiano que asiste a una iglesia, ¿qué le hace pensar a usted que si Dios le da todo lo que le dio a este pueblo, que le dio qué? Comida, le dio libertad, los llevó a Canaán, a una tierra productiva,
¿Qué le supone a usted que usted no va a tener el corazón igual de desagradecido a esta gente aquí de Israel? Columna de fuego de noche, nube que les cubría de la sombra, les mandó un libertador, abrió el mar rojo en dos. Pero aún así ellos se quejaban, porque así somos nosotros los seres humanos, ¿cierto? Entonces un día, vamos al Salmo 70, vamos al Salmo 11, a Mateo 11, perdón, es que al Salmo. Mateo capítulo 11. Mire la queja de Dios. Mateo 11, 18 al 24. 11. 11. Entonces, en Mateo 11, 12. 11, del 18 al 24, usted va a ver la piedra de Dios. El mal genio que le da Dios, y por eso es que van a ser castigados los que no crean en el Evangelio. Y va a ser castigado el apático. Y les voy a mostrar aquí, mire que está hablando de los apáticos. Les está diciendo, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, la piedra que le da Dios es la falta de fe, la apatía de los escribas y fariseos, la apatía de la gente. ¿Y por qué surge esa apatía? La apatía de la gente surge porque nosotros tratamos de ganarnos las bendiciones de Dios. No aceptamos de que Dios es el que nos escoge a nosotros y de que si nosotros hacemos algo para Él es porque Él tiene misericordia de nosotros. Y que la salvación es gratuita y la salvación y las bendiciones también lo son. Pero que nosotros tenemos que arrepentirnos de corazón. Entonces, el arrepentimiento debe nacer ¿de dónde? Del corazón. Entonces, aquellos hermanos que han estado durante años en una iglesia esperando a que Dios les bendiga económicamente, a que les dé una cosa, que les dé otra, que restaure a su familia y todo ese tipo de cosas, usted no puede depender de eso. La salvación es individual. Usted jamás va a poder controlar el corazón de sus hijos, ni de sus esposos, ni de su esposa. Usted tampoco va a poder controlar su economía, nada. Todo lo que usted obtiene lo tiene por misericordia y porque Dios se lo quiere dar. Pero el Señor Jesús fue claro y dijo, no crean que en este mundo les va a ir bien. En el mundo hallaréis aflicción. O sea, la promesa de Jesús es que en el mundo no le va a ir tan bien. Usted va a ir, por ejemplo, en su empleo, se lo ponga así. Usted va a encontrar enemigos en sus compañeros de trabajo, en sus jefes. Va a haber gente que le esté haciendo ¿qué? Contrapeso. Amén. En la vida, sus amigos, sus vecinos. En la vida usted va a encontrar de que el pez gordo se come al pez chico. Usted va a encontrar de que usted sale a la calle, usted mira asesinatos, ve personas que por un celular lo matan. Usted va a ver que hay gente que es sin corazón.
Yo estaba hablando ahí con unos hermanos y estaba contando de una señora que lleva a una niña y la raptan y se la llevan por allá para el Perú, para Ecuador y de allá las prostituyen. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Pero así es el mundo está retorcido. Usted ahora no ve una película, una serie si no hay 2, 3 homosexuales ahí, metidos ahí. Y eso es lo normal. Entonces, lo normal es que salgan series que ven hasta los niños, en donde hay 3 hombres teniendo relaciones sexuales. Ese es el mundo. El mundo es que usted tiene que matarse por ganarse el dinero. Entonces, hay aflicción. Pero lo que descuidamos a nosotros por ir detrás de la carne, de las riquezas, de nuestra familia y de la religión, porque a veces matamos por un pastor o matamos por un sacerdote o matamos por el papa. Descuidamos el alma. El alma es algo que se tiene que tener cuidado de ella. Por eso es que dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque se está refiriendo al alma, ese texto, porque de él mana la vida. Guarde su corazón de malas enseñanzas, pilas con lo que usted está escuchando. Entonces no vuelvo a la iglesia, busque iglesias de sana doctrina, iglesias bautistas, iglesias pequeñas. Usted va, la gente piensa como el tema de los restaurantes, ¿no? El tema del corrientazo. Donde hay más gente es porque allá es bueno. Entonces usted mira gente y usted ve, uy, pero no, en tal iglesia va muchísima gente y eso se llena y reciben milagros, allá es bueno, porque me van a hacer el milagrito. Pero usted mira a un pastor pequeño, un pastor ahí que tiene una iglesia pequeña, un pastor que enseñe palabra, usted lo rechaza, porque no le va a enseñar a usted acerca de prosperidad. Pero la gente va donde va a buscar el milagro, y de hecho no es malo que usted busque un milagro, porque Dios permite a veces que usted tenga necesidad para que usted lo vaya y lo busque a Él. El problema es que usted piense que el evangelio es ese milagro, que el evangelio es esa sanidad, que el evangelio es la restauración con su pareja. No, el evangelio es la salvación del alma. Y Satanás, que es tan astuto, siempre ha tenido el mismo mecanismo. Entonces el Señor Jesús aquí se para y mira todas estas ciudades y les dice, oiga, yo he hecho tantos milagros en todas estas ciudades, Betsaida, Capernaum, Galilea, he hecho milagros en todos los lados, se han levantado paralíticos, he sanado leprosos, le he sanado a la suegra más de uno, he hecho una cosa, he hecho otra. Oiga, pero esta gente no se arrepiente. ¿Cuánta gente no se vio arrepentir cuando se resucitó Lázaro? A mí se me levanta un muerto y uno dice, oiga, ¿sí? Pero tan duro tenemos el corazón. El corazón es muy duro, muy duro. Mire, Satanás desvía los sentidos de las personas y crea apatía. Entonces, la invitación del día de hoy es que cuide su alma, pero que borre todo ese conocimiento basura que le han metido a su cabeza. Dios es más que dinero. Dios es más que sanidad. Dios es más que eso. Es como el que piensa de una mujer por bonita que la mujer, o sea, yo recuerdo, y de hecho tuve la oportunidad de estar con una que otra mujer muy bonita, y yo recuerdo que entre más bonita, más fea del alma. De verdad. Entre más bonita, Tienes un alma muy bonita. con mejor cuerpo. Bella, bella. Sí, aquí se me, pero en realidad, mire, yo conocí mujeres que de verdad, o sea, tenían atributos, y entre más bonitas peor, ¿sabe? Les voy a decir por qué, porque es más vanidosa, es más orgullosa. Porque como cree que tiene todos los hombres rendidos a sus pies, entonces se llenan de orgullo su corazón. Y tienen una idea preconcebida, que son princesas que les tienen que poner todo, que tienen que tener todo, que la gente tiene que girar a su alrededor, y se llenan de ego, de orgullo. Y usted mira y terminan la vida tratando de hacerse operaciones, tratando de hacerse cualquier cantidad para tratar de seguir siendo bonitas, porque ese es su orgullo,
eso es lo que hace que el mundo gire alrededor de ellas. Pero su alma, cuando un hombre o su pareja convive con ellas, es una vida de sufrimiento, de tristeza, porque esa mujer jamás va a ser saciada, jamás. Porque va a querer siempre más. Y el que sabe de operaciones saben que esas vainas no son baratas. Van a estar ahí tratando de mirar a ver qué cosas hacen, de que su marido trabaje más. La vida con una mujer así es horrible. Y hay hombres también que son así, ¿no? Porque no, hay hombres que también son muy baneados. Pero pasa mucho con las mujeres. Entonces, el problema de nosotros es que creemos que más es más y a veces menos es más en el Evangelio. A veces lo bueno es que usted tenga contentamiento con lo que usted tiene. Que se acerque a Dios con un corazón humilde. Y que por favor, si usted va a una iglesia cristiana, vaya por su salvación. Si no, ¿para qué va? Si usted quiere dinero, no sea flojo. Váyase a trabajar, haga dinero, haga negocios. Si usted quiere dinero, si usted quiere salud, hombre, cuide su salud, vaya, visite a su médico, aliméntese bien. Tenga una vida, mire, algo que me decía a mí el médico después de las operaciones y antes de las operaciones, es cuide sus hábitos alimenticios si no quiere volver acá. Es que es algo que tiene que ser lógico, ¿no? Pero si usted va a la iglesia, debe ir a la iglesia para alimentar su alma. Porque su alma, el alma de más de un hermano que yo conocí y que de hecho conozco, tiene bulimia y tiene anorexia. Son almas raquíticas, pero ustedes los miran y están bien gordos, así como yo, bien popochitos. Y usted los mira y eso se compran todo de marca, tratan de embellecer su cuerpo, tratan de, como si la vida se tratara de lo material. Pero el alma es lo último a lo que le prestamos atención. Entonces, es muy triste porque también conocí algunas mujeres en la iglesia. Yo pertenecí en algún momento a aquella secta, que era una iglesia. Pertenecía al cuerpo de guerreros y pertenecía al cuerpo de servidores. Yo me metía de todo en la iglesia, mejor dicho, yo en donde no estaba. Y estas mujeres se les convirtió la religión en su esposo. Entonces estas mujeres abandonaron a sus esposos, abandonaron a su pareja porque su pareja era horrible. Abandonaron a sus hogares, abandonaron a sus hijos por irse a volver sirvientas de en ese entonces el pastor y de la iglesia. No de Dios, porque una cosa es la obra de Dios y otra cosa es una cosa es la obra de Dios y otra cosa es el Señor de la obra. Entonces se fueron a servir a una iglesia y descuidaron a su familia, descuidaron a sus esposos y se descuidaron aún hasta su propia vida. Entonces yo conocí muchas hermanas, yo les escuchaba las historias y eran historias de mujeres que no querían ni siquiera llegar a la casa. No querían ni siquiera hablar con sus hijos. Hace poco conocí una señora que los hijos terminaron odiando a la iglesia y uno de ellos se volvió homosexual. Y la señora quería que yo maldijera al muchacho, que yo le dijera que el muchacho se iba a condenar. Y yo le decía, ¿qué le pasa? Es que es su hijo. No, es que a mí el pastor, y entonces yo duré años en la iglesia, y yo esto, hombre, es su hijo, usted debe orar por la salvación de su hijo. Pero tenía un corazón tan religioso, permaneció tanto en la religión, tanto en las iglesias, que se olvidó completamente de que lo más importante es la salvación. Y la salvación no solamente de ella, sino también la salvación de ¿quién? Del hijo. Entonces, el corazón religioso aleja completamente al creyente de Dios. Mire, para terminar, yo quiero que usted piense en lo siguiente. Si usted se pone a mirar,
Si ustedes ponen a mirar, si de pronto sale mal, no te preocupes que ahí la podemos Ya, enviar. pues, repite lo que dijiste hace un momento. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere entender un poco el corazón de los judíos, porque usted dice, uy, esos judíos son lo más, la porquería más grande, ¿no? Uno dice, uy, esos escribas y fariseos son la porquería más grande. Y yo digo judíos porque es que cuando el Señor Jesús lo pusieron al lado de Barrabás, dijeron todos los que estaban allá, o sea, toda la gente a la que el Señor le había hecho milagros, posiblemente, todos estaban allá y prefirieron a quién, al bandido que a Jesús. Y todos le decían, crucifícale, ¿no? Crucifícale, dice la Escritura. Entonces, yo quiero que usted piense en lo siguiente, porque nosotros juzgamos mucho a los escribas y fariseos, que no son diferentes a nosotros. Somos peores. Somos peores que ellos, sí, porque por lo menos ellos leían la palabra. Nosotros sí, definitivamente es que no cogemos una Biblia ni a palo, ¿sí? Piensen lo siguiente. Judíos. Ellos tenían la idea de que Jesús venía a rescatarlos de la opresión de Roma, ¿sí o no? Esa era la idea de ellos. Nosotros pensamos que Dios es como un agüero, ¿no? Como un amuleto, Como un genio. como un genio de la lámpara, ¿no? Que usted va una vez, dos veces a la iglesia y Ya. frotó y ahí está el milagro, ¿sí? Porque hay personas que piensan que no, que oran una o dos veces, leen la Biblia por ahí una vez al año, porque una vez al año no hace daño, una vez al mes, qué rico es, ¿sí? Entonces, Una vez al día. Sí, bueno, sí. y una vez al día, qué bueno sería. Entonces, mira el corazón de ellos, aprenda de sus errores, aprenda los errores de ellos, aprenda los errores de ellos. ¿Qué dice en el Salmo? Dice el Salmo que Dios les provee morir. Ahí en el versículo 34 dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Altísimo su redentor. Entonces, ¿qué hace Dios? Muchas veces cuando el creyente es bien religioso, bien apático, ¿qué permite? Que empiece a morir. Para cuando esté allá en la situación difícil, o en la quiebra, o en la enfermedad, o en determinada cosa, se acuerde de que Dios es su refugio. Amén. Entonces, para que se acordaran de que Dios fuera su refugio y el Dios Altísimo su redentor, al que los compró a precio de sangre. ¿Sí o no? Pero lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones eran rectos con él, pero sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Entonces, más allá de que yo quiera que usted se sienta triste el día de hoy, quiero compartirle con usted algo. Ni la riqueza, ni la carne, ni su familia, ni su religión van a acompañarlo a usted delante de Dios. ¿Qué lo va a acompañar a usted? Su alma. Alimente el alma. Lea la palabra. Si usted se congrega en una mala iglesia, en una secta, en una tribu, dijo mi suegro, busque una buena iglesia. Porque hay buenos pastores, como hay malos. Lo que pasa es que usted no es selectivo, amigo. Pasa como el gusto de muchas mujeres que se meten con unos tipos que les dan agua, panela, pata y puño, y salen de esa relación y se meten con otro man que le sigue dando agua, panela, pata y puño. Entonces, a lo último, se acostumbran tanto al agua, panela, pata y puño, que cuando ya tienen una relación buena, ya no les sabe igual, ya no es amor. Sí, ya no se sienten bien. Busquen una buena iglesia. ¿Sí? Sigan orando, sigan haciendo lo que es bueno. Busquen a Dios, es necesario que sigan y asistiendo a la iglesia. No vayan a creer que yo les estoy diciendo lo contrario. Pero por sobre todas las cosas, cuiden su alma. El alma es el bien más grande que tenemos, porque es la única que nos va a acompañar a nosotros en la vida eterna. No tenemos nada más.
No tenemos nada más. O sea, si usted, esto que tengo yo es un cascarón. Mi alma es diferente a este cascarón. Es lo que usted puede ver. Pero en realidad nosotros no somos el cascarón que tenemos. Se nos puede esportillar, se nos puede pasar cualquier cosa, pero nosotros no somos el cascarón. Ve a las personas con el corazón, o sea, con el alma, y aprenda a valorar el alma. Amén. No se les olvide leer esta Biblia. Hoy hubieron problemas de conexión. Dentro de poco vamos a estar subiendo este y otros videos a las redes sociales. Hemos tenido problemas con eso porque no es fácil el tema de la edición de videos, pero dentro de poco vamos a hacerlo, ¿listo? Entonces les doy muchas gracias por estar ahí conectados, por hacer parte de la iglesia. Les pido que compartan los videos, que si tienen algunas preguntas, yo sé que suelen haber algunas preguntas, llámenme y yo estaré presto para poder resolver cada una de ellas, ¿listo? Entonces les doy muchísimas gracias y que Dios los bendiga este fin de semana. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.